Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de El Embajador del Fútbol. Hoy vamos a hablar de lo que fue la ronda de semifinal de la FA Cup, lo que nos dejó los finalistas, cómo quedaron los partidos, la opinión de los dos partidos. Un partido de las semifinales fue Manchester City, Southampton, el otro fue Chelsea, Leeds United y vamos a hablar de cómo les fue. Los finalistas, por si los quieren saber, quédense hasta el final del video para que puedan saber quiénes pasaron a la final. Vamos con la opinión del City Southampton. En el Manchester City Southampton podemos decir que el City arrancó con una alineación de 4-5-1. Arrancó con delantero centro, con Marmoush. No jugó Haaland. Este primer tiempo no lo jugó Haaland. En portero no lo jugó Naruma. Tapó James Stanford. En la defensa jugó Ait Nouri, Nathan Ake, Stones y Mateus Nunes. En el mediocampo jugaron con línea de 5. Jugaron con Phil Foden, con Mateo Kovacic, con Nico González, con Reiniers y con Ryan Cherky. Cherky jugadorazo. Y podemos decir que el Southampton arrancó con un 5-4-1. Se podía decir que ese 5-4-1 era para mantener una postura defensiva contra el Manchester City de Guardiola. Arrancaron en la portería, con Daniel Pérez, en la defensa con Tom Follows, Bre, Harold Bellis, Nathan Woods, Wellington, Finazas, Cambranc, Carpenter, Leo Atienza y de delantero centro Stewart. Esas eran las alineaciones titulares para este partido. Entonces, lo primero que empezó el partido fueron los primeros 20 minutos. Fueron unos 20 minutos bastante emocionantes, se podría decir, porque el City, tanto el Southampton, estaban atacando demasiado. Al minuto 4, el Southampton arrancó en un contragolpe después de un tiro de esquina del Manchester City que lo desaprovecharon porque el delantero centro la controló mal, le pegó y salió despejada por el central del Manchester City, que es John Stones. Después de eso, esos 20 minutos fueron bastante interesantes, se podría decir, porque el Southampton tenía una postura defensiva esperando al Manchester City. El Manchester City buscaba ganar la espalda de los centrales del Southampton. Le quería ganar la espalda a James Bree, a Horween Bellis y a Wood. Quería intentar hacer eso, pero con la postura defensiva del Southampton hacía que en los contragolpes fuera letal contra el equipo de Pep Guardiola. Hubo bastantes jugadas, hubo bastantes ocasiones de gol, una atajada del portero del City, Transford, que fue espectacular. Y de esos 20 minutos podemos destacar eso más que todo. Podemos destacar la postura ofensiva de los dos equipos. Y ya después de esos 20 minutos que fueron intensos, que el City sacó bastantes tiros a puerta, que no ejecutó ninguno a gol. Y también podemos decir que al minuto 11 a Southampton le anularon un gol bien anulado. Obviamente no hubo polémica ni nada de ese gol, porque hubo fuera de lugar clarísimo. Estaba súper en fuera de lugar y la definió al palo de la mano izquierda del portero Rashford. Buen gol, buena definición. Lo único malo es que le anularan el gol al Southampton, le anulaban el grito de gol y se veía decepción en la cara de los hinchas del Southampton. Después de esos 20 minutos y ese gol anulado, el partido se enfrió. Hubo una transición del partido del minuto 25 al minuto 45. Ya no hubo tantas emociones, no hubo casi opciones claras a gol de parte del Manchester City ni de parte del Southampton. Entonces vamos a entrar al segundo tiempo. Ya después al segundo tiempo hubo bastantes cosas interesantes. ¿Cómo pueden ser los cambios? ¿Cómo pueden ser los cambios? Al minuto 58 se fue Phil Foden y entró Savinho para darle un poco más de velocidad al juego del Manchester City. También se fue Mateo Kovacic, algo de creación, algo de contención, y entró Jeremy Doku para darle también más profundidad al partido. Se fue Ait Nouri y entró O'Reilly. Se fue Marmoush, que no fue de gran partido. De hecho, tuvo una bastante clara que la definió mal y no fue gol en el primer tiempo. Entró Haaland, se fue Reiniers y entró Bernardo Silva Reiniers, que tuvo también una bastante clara, que pedían mano, que Ryan Cherky pedía mano después de una volea de él. No fue mano, estaba pegada al cuerpo. Y aparte de todo, le cayó a Reiniers, le pegó de volea y se fue afuera del palo izquierdo del portero.
¿Qué se puede decir? En el Southampton no hubo cambios muy claros, pero sí se puede decir que hubo superioridad en este partido por el City. Porque, por ejemplo, el City tuvo el 70% de la posesión, mientras el Southampton tuvo el 30%, algo bastante, un poco excesivo de posesión. Después, en tiros totales, el City tiró 26 veces, mientras el Southampton tiró 4 veces. Fueron 9 a puerta, 11 a puerta del City y 2 a puerta del Southampton. No se cuenta ni el gol anulado y ni no se cuenta el gol anulado. Después de eso, en el segundo tiempo, lo que les digo, de los minutos 25 al 45 no hubo mucha acción. Se podría decir que del 45 al 70, que fue más o menos, tampoco hubo mucha acción porque los dos equipos, este partido lo que premiaba era el error. El equipo que primero cometía un error o muchos más errores era el que perdía. Si no, era un partido que se prestaba a eso, si no se prestaba a eso el partido, porque no había muchos goles, me refiero, no había muchas oportunidades de gol, no había tantas oportunidades de goles como lo podía haber en otros partidos. Tanto que al minuto del 70 empezó a abrirse un poquito los espacios. Se empezó a ver la desesperación de tratar de no llegar a los tiempos extras a los dos equipos, tratar de no llegar a penaltis, a esa instancia que a todos les da miedo en el fútbol. Entonces, ahí fue cuando en el minuto 79 Ryan Cherky iba a salir a la contra para el Manchester City, la recuperó el jugador del Southampton, se la pasó a Kylian Matsuki, y Kylian Matsuki haciendo la asistencia al 10, finazas, desde el área, desde la bomba del área, afuera, le pegó y nada que hacer para Rashford al ángulo del palo izquierdo del portero a mano cambiada, era muy difícil tapar eso y la puso a todo el ángulo, golazo del Southampton al minuto 79. Se veía que ya podía estar liquidado y podía ser una decepción para el Manchester City, porque actualmente están peleando liga y la pueden ganar, pero si no la ganan hacen un nadaplete. Tienen que ganar la FA Cup para asegurarse mínimo un título. Entonces, ¿qué se podría decir también? Se veía que la iba a pechofriar, porque en minuto 79 y el partido estaba prestando los errores. Digamos, un error de Ryan Cherky que no podía cometer esa pérdida de balón y ahí, ¡pum!, primer gol. Metemos el primer gol, se mete atrás el Southampton. Cuando el Southampton se mete atrás, lo que pasa es que en un córner, en una jugada preparada, Reinier se la pasa a Jeremy Doku y Jeremy Doku desde afuera del área, ¡pin!, le pegó sin culpa al 14 del Southampton y se desvió el balón, muy difícil para el portero llegar a ese balón. Ahí es cuando se presta el 1-1. Se ve otro error, lo que les decía. Este partido era un partido de errores. Se jugaba en Wembley, por si acaso Wembley Estadio en el partido, más de 80.000 personas viéndolo. Entonces, se prestaba mucho al error este partido. El primer gol del Southampton fue un error de Cherky. El segundo gol fue un error de marca de dejar tirar a Jeremy Doku desde afuera del área y pega sin querer en el cuerpo de el jugador del Southampton. Ya después de eso, no se prestó nada más hasta el minuto 87 que Nico González, con un pase de Jeremy Doku, le pega desde afuera del área lejísimos y le pega un cañonazo que va al ángulo del palo derecho del portero del Southampton. Nada que hacer, un golazo, increíble gol. Calidad técnica de Nico González para ese gol fue increíble, un taponazo durísimo y así fue como el Manchester City se consagró finalista de la FA Cup. Ahora vamos con el partido del Chelsea versus el Leeds United. En el Chelsea Leeds United lo que les podría decir es que solo jugó un equipo. Me refiero, no hubo nadie más que le pudiera competir al Chelsea. Que el Chelsea arrancó con línea de 4-2-3-1, fue la alineación con un solo delantero. Arrancaron en portería con Robert Sánchez, en la defensa jugó Malo Gusto, Sebo Chaloa, Adebayo y Cucu Cucurella. Después va Pedro Neto, el portugués, Roberto Lambia, Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Alejandro Gaspacho. Y después ya Joao Pedro. Del lado del Leeds United iba Lucas Perry en el arco, iban con línea de 3, iban con Jaca Villol, James Justin, Stick
Y en el medio campo iban con Ampadu, Bogle, Takata, Gudmundsson, Okafor y Aronson. Y en el delantero iban con el mítico Carver Lewin. Inicia el partido, el minuto 4 ya tenía la primera el Chelsea, con un tiro de larga distancia de Enzo Fernández que cayó fácil a las manos del portero. Como cae fácil a las manos del portero, saca el portero y le cae al jugador del Leeds United, le cae a Aronson, que se la pasa a Carver Lerwin. Carver le hace un pase entre líneas a Aronson, se queda mano a mano con el portero. El único tiro que tuvo el Leeds United y fue a puerta. Queda mano a mano con el portero, la tenía que definir. Parecía que iba a hacer gol, pero Robert Sánchez con una magistral parada con su pie derecho la saca al córner. Después del córner, al minuto 15 fue eso. Después del córner es cuando ya empezó a tomar algo más de iniciativa el Chelsea. El Chelsea llegaba más, estaba intentando de larga distancia. Después de ese córner que les digo, de la sacada de Robert Sánchez, lo que pasa es que arrancan y para romper el bloque bajo del Leeds United, lo que hacen es pegarle de larga distancia. Pedro Neto aprovecha eso, le pega, pero le pega en un rival antes de que vaya al arco, pega en un rival. Ahí arranca la contra del Leeds United, no queda nada. Entonces, después de eso, Enzo Fernández estaba haciendo un partidazo, estaba mostrando su velocidad y se la pasó a Garnacho. Garnacho hizo un regate, se la devolvió a Enzo Fernández. Enzo Fernández, muy inteligente, ve a Joao Pedro solo haciéndole la diagonal. Cuando tira la diagonal, le pega a Joao Pedro, parece que va a hacer gol y ¡pum! Al poste al poste derecho del arco del Leeds United. Se salva el Leeds United de su primer gol, pero no le duró mucha esa alegría. 2 minutos después, al minuto 23, en una recuperación de Joao Pedro, después de un saque de meta de Robert Sánchez que le cae a un jugador del Leeds United, Pedro Neto la lucha, se cae, pero ahí está Joao Pedro, la quita. Pedro Neto se levanta rápido, arranca por la banda, corre, la centra y le cae al que está haciendo un grandioso partido, Enzo Fernández, para sellar su magistral actuación. Cabezazo, pin, limpiecito, ahí y entra gol para el argentino. Después de eso, no hubo más ocasiones después del minuto 23. El Leeds United no jugaba nada más, el Leeds United se estaba tratando de defender. No tuvo oportunidades y lo podemos ver. Me refiero, solo tuvieron 3 tiros a puerta y tuvieron 10 disparos en totales, 5 afuera que no portaron nada. En posición estuvieron un poco parejos, tuvieron 55 de posición y 45 por el lado del Leeds United. En fuera de juego 2 del Chelsea y 0 del Leeds United. Entonces, ese fue en teoría el primer tiempo. No fue nada interesante el partido. Lo único interesante fueron los primeros 20 minutos del Chelsea, que lo que les digo, podemos destacar el gol y la magnífica actuación de Enzo Fernández. Después del gol hubo una jugada ahí que tuvieron de Joao Pedro que le cayó después de un pase de Enzo Fernández, le pegó con de volea y se fue afuera del palo izquierdo. En el segundo tiempo no podemos destacar mucho más. Dieron 7 minutos de reposición, el Leeds United no hizo nada, no tenía oportunidades de gol y no proponía. Claro merecimiento del Chelsea para pasar a la final. Jugaron en Wembley Stadium. Por si preguntan por qué no hablé tanto de este partido del Chelsea, lo vi, pero no fue un partido muy interesante. Tuvieron esas ocasiones al principio del partido, el poste, y ya no hubo nada más de raro en ese partido. El Leeds United no propuso, después el Chelsea se quedó estancado como en su nivel. Entonces no fue un partido muy interesante que digamos. Entonces la final de la FA Cup va a ser Chelsea versus Manchester City versus Chelsea. Vamos a ver quién gana. Hagan sus apuestas aquí abajito en los comentarios. Suscríbanse, denle like, activen la campanita del embajador del fútbol. Y si quieren seguir viendo contenido como este, miren este video que les dejo por acá, de mi opinión, del Getafe Barcelona. Y nos vemos en la próxima. Aprendan mucho de fútbol aquí en mi canal. Bye.